Hola chicos, espero se encuentren bien. En este video veremos cómo detectar valores NA en una base de datos y también veremos cómo reemplazar de manera adecuada estos datos. Bien, para ello vamos a trabajar con una data propia de R, del paquete datasets. Ejecutamos y vemos que R nos muestra el conjunto de datos que trae por defecto. Esta vez vamos a trabajar con la data Ateneo. Copiamos y pegamos acá. Vamos a cargar esta data y vamos a darle attach a estos datos para poder tener acceso a sus variables. Ejecutamos y vemos que esta data presenta 5 observaciones, pero para ver específicamente de qué trata esta data, pues vamos a usar la función help. Recuerden que esta función pues nos permite ver de qué trata la data. Es Ateneo. Ok. Bien, entonces vemos que el panel de ayuda de R nos muestra la información de la data, de qué trata. Y nos dice que trata de las medidas de las aceleraciones máximas en de las mediciones de las aceleraciones máximas en varias observaciones de estaciones para 23 terremotos en California. La data ha sido usada por varios trabajadores para estimar el efecto de la atenuación de la distancia en la aceleración del suelo. Nos dice que es un data frame con 182 observaciones y 5 variables, donde las variables son el número de eventos, la magnitud del momento, el número de estación, la distancia entre el hipocentro y la estación y la aceleración máxima. Todas las variables son de tipo numérico, a excepción de la variable número de estación, que es de tipo factor. Recuerden que esta información la podemos ver también con la función str. Pero en este caso, pues como es una data propia de R, pues la podemos ver acá en el panel de ayuda. Pero en caso de que sea una data importada, entonces sí será necesario usar esta función para así poder ver la estructura interna de la data. Bien, ahora vamos a generar un gráfico de cajas para ver cuál es la distribución de estos datos y ver si tiene valores anómalos o valores extremos. Entonces le damos a ejecutar y vemos que R nos muestra el diagrama de cajas para cada una de las variables. Fíjense que en este caso pues nosotros estamos trabajando con 5 variables, pero habrán casos en que ustedes trabajen con más de 10 variables, por tanto el tamaño pues va a ser un problema, ¿verdad? Porque el tamaño de los ejes tendría que ser un poquito más pequeño para que se puedan ver todas las variables. Por ejemplo, en caso de que tengamos muchas variables, nosotros podemos ajustar el tamaño de las etiquetas de los ejes ajustando el parámetro gráfico sex.axis. Y acá le podemos dar el tamaño de los ejes. En este caso yo voy a disminuir el tamaño. Voy a darle un valor de 0.5. Y vemos que las etiquetas de los ejes se han modificado, ¿verdad? Se han achicado un poco. Bien, yo lo voy a dejar como estaba porque el tamaño por defecto pues funciona para la data que estamos trabajando. Entonces vemos que la variable estación, que de hecho es de tipo factor, presenta una distribución normal, mientras que la variable número de eventos presenta una distribución asimétrica. Esto debido a que los datos se encuentran agrupados en el extremo derecho de la distribución. Por otra parte vemos que la variable distancia, que es la distancia entre el hipocentro del terremoto y la estación, presenta valores anómalos, ya que podemos ver estos circulitos por encima del bigote de la caja. Además podemos decir que esta variable presenta una distribución asimétrica, ya que los valores se encuentran agrupados en el extremo izquierdo de la distribución. Por otra parte podemos ver que las variables magnitud del momento y aceleración máxima del suelo presentan una distribución leptocúrtica. Si ustedes grafican esta distribución con un histograma, pues van a ver que es una distribución bastante puntiaguda. Esto debido a que los datos oscilan en torno a la media y la mediana.
Bien, esta información también la podemos ver mediante la función summary. Pasamos el nombre de la data y vemos que en efecto el valor del primer cuartil y el tercer cuartil de la variable de magnitud del momento pues es muy cercana, son muy cercanos a los valores de la media y la mediana, al igual que los valores, el valor mínimo y el valor máximo. Se acerca mucho a la mediana. Por otra parte, también podemos decir lo mismo para la variable aceleración máxima del suelo, en donde el primer cuartil y el tercer cuartil pues se acercan mucho también a la media y la mediana. Y al igual que el valor mínimo y el valor máximo. Bien, ahora vamos a generar un diagrama de dispersión. Para ello vamos a usar la función pairs. Pero fíjense que la función pairs pues, nos genera un diagrama de dispersión simple cuando estamos trabajando con un data frame o cualquier conjunto de datos que presente varias variables. Pero en este caso nosotros vamos a personalizar este diagrama de dispersión de manera que la correlación entre los pares de variables se nos muestren en alguno de los paneles. En este caso vamos a hacer que se muestre en el panel superior. Entonces, como primer argumento le pasamos a esta función el nombre de los datos. Luego ajustamos el parámetro gráfico gap que nos permite ajustar la distancia entre cada región gráfica. En este caso yo voy a decirle que no tenga distancia, sino que estén agrupaditos. Es decir, que todos los diagramas de dispersión estén juntos. Pero ustedes pueden jugar con esos valores. Ustedes pueden darle distancia si así lo desean. Ahora bien, vamos a ajustar, vamos a definir el panel inferior. Y le decimos que utilice la función que R toma por defecto para generar gráficos simples, que es panel.smooth. Bien, ahora vamos a definir el panel superior. Acá nosotros vamos a generar, vamos a crear una función, ¿verdad? Con dos argumentos, x y y, donde vamos a definir el valor de correlación que va a presentar, que va a mostrarse en el panel superior. Entonces vamos a definir este panel superior y vamos a generar el gráfico con la función que R usa por defecto para generar gráficos simples. Le damos control B y le decimos que tenga dos argumentos, x y y, porque son pares de variables, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ajustar, vamos a definir las coordenadas de los extremos de la región gráfica. Y esto lo vamos a hacer a partir del parámetro gráfico USR. Y le decimos que tenga como x1 el valor 0, y1 1 y como x2 como x1 0, y1 1 y x2 0 y y2 1. A ver, no, disculpen. A ver, el primer valor es x1, el segundo valor es x2, el tercer valor es y1 y el cuarto valor es y2. Entonces yo los voy a definir así, 0, 1 y 0, 1. Pero para ello debemos usar la función par que nos permite definir estos parámetros gráficos. Bien, ahora vamos a crear una variable donde se va a guardar este valor de la correlación. Entonces vamos a usar la función correlación, cor, y le decimos que sea entre pares de variables x y. Y le decimos que use solamente los casos completos, es decir, que use solo las observaciones que no tienen valores NA. Colocamos esto entre comillas
Y bien, ahora vamos a definir la manera en que se va a mostrar ese valor de correlación. Para ello vamos a usar la función text y le vamos a pasar como primer parámetro las coordenadas en las que se mostrará este valor de correlación. Yo le voy a colocar acá en el eje de las X 0.6 y 0.7, pero ustedes pueden jugar con eso también. Vamos a definir un color acá. En este caso yo voy a usar el azul, pero ustedes pueden usar el color que deseen también. Fíjense que ustedes pueden ver acá todo el conjunto de colores que R trae por defecto ejecutando la función colors. Y acá R les muestra todos los colores que tiene por defecto para usarlos en los gráficos. Bien, ahora vamos a definir el tamaño en que se mostrará este valor de correlación. Yo le voy a colocar un tamaño de 1.2. Y vamos a redondear ese valor de correlación, de manera que la correlación se nos muestre con solo 2 dígitos significativos, para que no se nos muestren todos los decimales, sino solo 2. Bien, entonces al parecer pues ya tenemos definido nuestro diagrama de dispersión. Vamos a generarlo en una ventana emergente para poder apreciar mejor el gráfico. Lo generamos y vamos a darle a ejecutar. Bien, panel.smooth, nos faltó el lado acá. Y acá también nos faltó el lado, creo. Vamos a ejecutar. Bien. Vamos a ver si se nos generó. Ok, sí. Acá lo tenemos. Fíjense que se muestra el valor de correlación en el panel superior, solo en la triangular superior, porque así lo definimos. Recuerden que la matriz de diagrama de dispersión es una matriz simétrica, es decir, que los valores a su IJ son iguales a los valores a su JI. Bien, veamos cómo están relacionados cada par de variables. Fíjense que la variable magnitud del momento tiene una relación lineal con la variable número de eventos y además presenta una correlación negativa más o menos alta de 0.52. A medida que la magnitud del momento va incrementándose, el número de eventos va disminuyendo. Por otra parte, podemos ver que la variable estación presenta una relación lineal también con el número de eventos, pero con una correlación positiva y alta de 0.61. A medida que el número de estaciones va incrementándose, el número de eventos también lo va haciendo. También podemos ver que la variable distancia está relacionada de manera no lineal con la variable número de eventos y presenta una correlación negativa más o menos alta de 0.56. A medida que la distancia entre el hipocentro del terremoto y la estación se va incrementando, el número de eventos va decrementándose. Por otra parte, podemos ver una correlación negativa y pequeña entre las variables de aceleración máxima del suelo y la distancia entre el hipocentro y la estación. A medida que la aceleración máxima del suelo se va incrementando, la distancia entre el hipocentro y la estación del terremoto se va disminuyendo. Bien, esto es parte del análisis exploratorio que se debe hacer cada vez que se va a trabajar con una base de datos. Bien, ahora vamos a ver cómo detectar los valores NA. Los valores NA son valores faltantes que R denota con las letras NA, así de esta manera, lo cual es el acrónimo de Not Available. ¿Sí? ¿Qué significa no disponible, dato no disponible, not available? Bien, para detectar si un conjunto de datos presenta valores NA, usamos la función is.na y le pasamos el nombre de la data. A ver, ok. Y vemos que esta función nos retorna valores lógicos, true, false,
en donde el valor true indica que tenemos valores NA. Y por allí podemos ver varios valores NA. ¿Sí? Entonces quiere decir que la data presenta valores NA. Pero pese a que esta función nos retorna si existen valores NA a partir de valores lógicos, es necesario determinar exactamente cuáles son los índices de las observaciones que presentan estos valores. Para ello nosotros usamos la función wish en conjunto con la función is.na y lo vamos a usar para cada variable. Entonces, vamos a copiar esto y pegamos, 5 veces. Porque son 5 variables las que tiene el conjunto de datos. Entonces, bien, tenemos la variable evento, la variable magnitud del momento, la variable estación, la variable distancia entre el hipocentro del terremoto y la estación, y tenemos la aceleración máxima del suelo. Entonces vamos a ejecutar y vemos que para la variable eventos, pues se puede ver que nos retornó un valor 0, entero. Esto nos indica pues que esta variable no presenta valores NA. Ahora veamos si la variable magnitud del momento presenta valores NA. Vemos que no, nos retorna un valor 0. Mientras que para la variable estación, la instrucción nos retorna todos los índices de las observaciones que presentan estos valores NA. Veamos si el resto de las variables presentan estos valores NA. La variable distancia no presenta valores NA y la variable aceleración máxima del suelo tampoco presenta valores NA. Bien, entonces podemos ver que solo la variable estación es la que presenta estos valores NA. Nosotros podemos tener esta misma información utilizando la función complete.case, pero esta función nos retorna las observaciones que no presentan valores NA, es decir, las observaciones completas, mejor dicho. Entonces, como lo que queremos es que nos muestre las observaciones que no están completas, es decir, las que presentan valores NA o valores faltantes, entonces negamos esta función. Y entonces les decimos a R que nos muestre solo las filas que presentan las observaciones, ¿verdad?, que presentan estos valores NA. Le damos a ejecutar y podemos observar que R nos muestra todas las observaciones que presentan los valores NA. Fíjense que R, además de mostrarnos los índices de estas observaciones, pues nos muestra los valores del resto de las variables, además del valor faltante, ¿no? Bien, fíjense que en este caso, pues nosotros estamos en presencia de una data que presenta valores NA, solo un valor NA en cada observación, pero nosotros nos vamos a topar con casos en los que las observaciones van a presentar más de un valor NA. Y en este caso, pues será necesario eliminar esta observación, ya que si se presentan muchos valores NA, pues no vamos a tener casi información de esa observación. Entonces es inútil trabajar con dicha información. Pero ojo, esto va a depender del número de variables con los que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con un conjunto de datos que presenta 20 variables y de esas 20 variables tienen 2 valores faltantes o 3 valores faltantes, pues no es necesario eliminar esas observaciones, ya que es muy poco el porcentaje de valores NA en las observaciones. Por tanto, lo que se haría en ese caso es reemplazar esos valores faltantes, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, en este caso, si hubiesen valores faltantes en la variable distancia y en la variable aceleración, pues no tendría sentido trabajar con esta observación. Y entonces la eliminaríamos. Entonces vamos a ver cómo eliminar las observaciones que presentan más de un valor faltante. Para ello vamos a usar la función apply
que trabaja muy parecido a la función Tapley. Acá nosotros le vamos a pasar como primer argumento el nombre de la data. Y en el segundo argumento le vamos a pasar el valor de 1 o el valor de 2 en caso de que, dependiendo de cómo queremos que se aplique la función que vamos a definir. Por ejemplo, si nosotros queremos que la función se aplique solamente a las observaciones, es decir, a las filas, entonces usamos el número 1. Si queremos que se aplique a las columnas, usamos el número 2. En este caso queremos que se aplique a las filas, ¿verdad? Porque queremos que se aplique a las observaciones. Entonces, definimos la función que va a ser la suma de los valores faltantes, ¿verdad? Del conjunto de datos, donde X es la data que pasé acá en el primer argumento. Y le decimos que nos sume todos los valores NA mayores o iguales a 1. Mayores o iguales a 1. Bien, entonces esto, ¿qué nos va a hacer? Nos va a sumar los valores mayores a 1 en cada observación. Pero como lo que queremos es eliminarlos en caso de que haya muchos valores NA, ¿verdad? Entonces usamos acá C. Recuerden que esta función nos permite crear o eliminar vectores. Si lo queremos eliminar, colocamos acá un negativo. Y entonces le decimos a R que del conjunto de datos Ateneo nos elimine las observaciones que presentan más de un valor NA. Esta instrucción les va a ser útil también para aquellas datas que presentan muchos valores NA, que como les dije anteriormente, pues será inútil trabajar con esas observaciones y pues va a ser necesario eliminarlas. Vamos a guardar este nuevo conjunto de datos en una variable AT, llamada AT. Ejecutamos y ahora vamos a corroborar que este nuevo conjunto de datos pues ya no presente valores NA. Es decir, que ya todas las observaciones con valores NA se han eliminado. Podemos usar esta instrucción o bien podemos usar esta instrucción. Vamos a usar esta instrucción para comprobar que ya no existen valores NA. Entonces vamos a cambiar aquí el nombre de la data y ejecutamos. Acá hay algo. A ver, ok. Es que acá olvidé usar la función wish para que nos indicara los índices que queremos eliminar. Entonces no le dijimos a R qué índices queríamos eliminar. Ahora bien, vamos a ejecutar. Y ahora sí vemos que esta instrucción nos retorna 0 filas, es decir, hay 0 filas con valores NA. Si usamos esta misma instrucción, que antes nos retornaba todos los índices que presentaban valores NA, ahora no nos debería mostrar ningún índice, ¿verdad? Y vemos que en efecto pues nos muestra el valor 0 porque ya no hay valores NA. Bien, ahora vamos a ver cómo reemplazar de manera adecuada estos datos, estos valores faltantes. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Si la variable que presenta valores NA tiene una distribución normal o aproximadamente normal, es decir, que sus valores se encuentran agrupados en torno a la media, entonces en este caso pues es adecuado utilizar la media de los valores inmediatos del valor faltante para reemplazarlo. Ahora, en caso de que la variable presente una distribución asimétrica, es decir, que los datos estén agrupados en uno de los extremos de la distribución, entonces en este caso pues no será adecuado utilizar la media, sino la mediana. Recuerden que la mediana
es una medida de tendencia central mucho más robusta que la media, es decir, ella no se ve afectada por los valores extremos. Por tanto, si nosotros usamos la mediana para este caso, en el que la variable presenta una distribución asimétrica, pues ella no nos va a dar un valor medio representativo del conjunto de datos, mientras que la mediana sí. Bien, vamos a ver cómo se hace esto. Para ello vamos a trabajar con una data propia de R, la data presión. Vamos a cargarla, vamos a darle attach a esos datos para acceder a sus variables y vemos que la data presión presenta 2 variables y 19 observaciones. Fíjense que esta es un conjunto de datos muy pequeño, pero nos va a ser útil en este caso para explicarles cómo se reemplazan los datos. Y ustedes lo van a ver mucho más fácil porque pues no presenta casi observaciones y va a ser más fácil distinguir. A ver, vamos a guardar esta data en una variable llamada datos. ¿Sí? Y ahora a esta variable que contiene los datos originales de la presión, vamos a asignarle valores NA. Entonces vamos a agregarle valores NA en alguna de las observaciones. Vamos a agregarle un valor NA en la observación 4 y en la variable temperatura, que es la primera variable. Vamos a asignar otros valores NA, pero esta vez para las dos variables, la variable presión y la variable temperatura. Pero en la observación 14ª. Y vamos a agregarle, otro valor NA, pero solo para la variable presión en la observación 17. Bien, entonces vamos a ejecutar estos datos y ahora vamos a ver los nuevos datos. Fíjense que ahora mis datos presentan valores NA en algunas observaciones. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a reemplazar estos datos. ¿Y qué debemos hacer para reemplazar estos datos? Debemos ver la distribución de estas variables para así determinar si usar la media o si usar la mediana. Entonces, para ello vamos a utilizar la función ist, ¿verdad? De estos datos. $temperatura. Y la misma instrucción, pero para la variable presión. Vamos a dividir la región gráfica en 2 columnas y una fila de la siguiente manera. Le decimos que, ya lo estoy colocando en mayúscula, es en minúscula. mfrow con una fila y 2 columnas. Y le colocamos el respectivo margen. Yo siempre le coloco 4 y 4 y 1 para la parte inferior del gráfico. Y vamos a sumarle 0.1. Bien. Entonces ejecutamos. Como nosotros ya hemos generado una ventana emergente para los gráficos para el gráfico de diagrama de dispersión, entonces el resto de los gráficos pues se nos muestran acá. Bueno, vemos que la variable temperatura muestra una distribución aproximadamente normal. Fíjense que la mayoría de los datos presentan
frecuencias similares, mientras que unos que otros pues presentan frecuencias más altas. Mientras que la variable presión presenta una distribución totalmente asimétrica, en donde los datos están agrupados en el extremo izquierdo de la distribución. Y también presenta valores extremos. Bien, esto lo podemos corroborar con un diagrama de cajas. Vamos a generar un diagrama de cajas para ambas variables. Para ello le pasamos el nombre de la data, en este caso es datos, y vemos que en efecto la variable temperatura presenta una distribución aproximadamente normal, mientras que la variable presión presenta una distribución asimétrica en donde los datos se encuentran agrupados en el extremo izquierdo de la distribución. Y vemos que además presenta valores extremos. Entonces, viendo esto, pues sabemos que los valores faltantes de la variable temperatura los vamos a reemplazar con la media de los valores inmediatos de estos valores faltantes. Mientras que los valores faltantes de la variable presión, los vamos a reemplazar con la mediana de los valores inmediatos de los valores faltantes de esta variable. Entonces, bueno, vamos a guardar estos datos en otra variable a la cual vamos a llamar R. Y vamos a reemplazar los valores faltantes. En este caso tenemos un valor faltante en la variable temperatura para la cuarta observación. Vamos a reemplazar dicho valor faltante por la media de los valores inmediatos de esta variable. Los valores inmediatos serían 3 a 5. Y le decimos que nos calcule la media de estos valores inmediatos del valor faltante, pero omitiendo los valores NA. Bien, ejecutamos y vemos el valor que ha reemplazado. Fíjense que se acaba de reemplazar el valor faltante por el valor resultante de la media de los valores inmediatos de ese valor faltante, el cual nos dio 60. Si comparamos con el valor real, vemos que, vamos a ejecutar la data original. Vemos que el valor original en efecto es el mismo valor, por lo que comprobamos que es adecuado utilizar la media para reemplazar los valores faltantes de esta variable. Ahora bien, vamos a reemplazar el resto de los valores faltantes. En este caso tenemos valores NA también en las variables temperatura y presión para la 14ª observación. Pero en este caso vamos a reemplazar los valores por partes, es decir, primero reemplazamos este valor y luego este valor. Entonces, decimos que en la observación 14ª, en la primera fila, nos reemplace ese valor faltante por la media, omitiendo los valores NA. De temperatura. Y acá le colocamos los valores inmediatos en los que queremos que nos calcule la media. Sería de 13 a 15, ¿verdad?
Bien, ejecutamos y vemos cuál es el valor que ha reemplazado a ese valor faltante. Vemos que el valor que ha reemplazado al valor faltante es 260. Si observamos la data original, vemos que ha sido el mismo valor. Ahora vamos a reemplazar el valor de la variable presión para esa misma observación, para la 14ª observación. Entonces vamos a copiar y pegar esto mismo y acá cambiamos la variable. En este caso es la segunda columna, la variable presión. Y esto lo dejamos igual. Pero como en este caso vamos a reemplazar el valor faltante de la variable que presenta una distribución asimétrica, entonces vamos a usar la mediana. Y acá vamos a cambiarle el nombre de la variable, que en este caso es presión. Ejecutamos y vemos qué valor ha reemplazado ese valor faltante. Fíjense que el valor faltante ha sido reemplazado por 107. Si vemos el valor original es de 96. No es el mismo, pero es el valor más probable, ¿verdad? Para reemplazar ese valor faltante. Fíjense que si nosotros usamos la media para calcular ese valor, nos dará un valor mucho más grande que 107. Vamos a comprobar esto. En vez de usar la mediana, vamos a utilizar la media. Entonces vamos a crear otra variable que se llame datos1 y vamos acá a agregarle los valores NA en solo las observaciones que queremos, que es la 14ª, para probar el valor de la media. Ejecutamos acá. Y ahora a datos1 en la 14ª observación en la segunda columna de la 14ª observación vamos a usar la media, ¿verdad? De los valores inmediatos para reemplazar ese valor faltante. Acá vamos a cambiar. Vamos a dejar la presión. Ok. Y vamos a cambiarle acá el nombre. Ok. Entonces, ahora vamos a calcular la media. Ejecutamos estos nuevos valores, esta nueva data, perdón. Y vemos que el valor NA lo ha reemplazado por 107, que fue el mismo valor resultante de calcular la mediana a los valores inmediatos del valor faltante. Sin embargo, si nosotros calculamos la mediana de los dos primeros valores faltantes y la media de los dos valores primeros faltantes, probablemente nos muestre distintos valores. Es decir, acá en este caso, el valor de la media de los valores inmediatos, de los primeros valores inmediatos, va a diferir de la media de los primeros dos valores inmediatos. Mientras que si calculamos la mediana de del primer valor inmediato, del valor faltante, esta no va a diferir de la mediana de los dos primeros valores inmediatos de este valor faltante. Bien, entonces vamos a crear acá otra variable. Vamos a modificar de nuevo esto acá.
Vamos a volverle a agregar valores NA para volverlos a reemplazar. Y vamos a calcular la mediana, pero para los dos primeros valores inmediatos. ¿Sí? Entonces acá, como son los dos primeros, sería de 12 a 16. Ejecutamos y vemos que nos sigue dando el valor de 107 para la mediana de los dos primeros valores inmediatos. Ahora vamos a calcular la mediana para estos dos primeros, para estos dos valores inmediatos del valor faltante. Vamos a generar otra variable acá y vamos a modificar de nuevo esto para que nos agregue de nuevo estos valores faltantes y volver a reemplazarlos. Vamos a copiar esto y solamente le cambiamos el nombre de la variable acá, 4, 4, y calculamos acá la media de los dos primeros valores inmediatos. Vamos a ejecutar y vemos que ahora la media de los dos primeros valores inmediatos del valor faltante es muy diferente, es muy diferente del primer valor obtenido con la media, calculando la media del primer valor inmediato. Mientras que al calcular la mediana de los dos primeros valores inmediatos del valor faltante, pues no difirió al calcularlos, al calcular la mediana, perdón, de el primer valor inmediato. Entonces esto nos indica que es más adecuado utilizar la mediana que la media para estos casos en los que la variable presenta una distribución asimétrica. Bien, entonces ahora vamos a reemplazar el último valor NA que nos queda, que es el valor en la columna presión de la 17ª observación. Entonces vamos a usar la mediana en este caso, porque seguimos trabajando con la segunda columna. Y usamos en este caso pues solo los primeros valores inmediatos, el primer valor inmediato, que sería 16 y 18. Y vemos que nos los ha sustituido por el valor de 558. Y si vemos el valor real, pues es el mismo que el que hemos usado para reemplazar el valor faltante. Por tanto, podemos concluir que la media es más adecuada usarla cuando estamos en presencia de una variable que presenta una distribución normal o aproximadamente normal, mientras que cuando estamos en presencia de una variable que presenta una distribución asimétrica, es más adecuado utilizar la mediana. Bien, esto es todo. Chao, chao.